Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Este es el cuarto vídeo de la serie sobre running minimalista. En este vídeo vamos a tratar sobre las principales características del calzado minimalista y del calzado intermedio. Las principales características que debe reunir una zapatilla minimalista son las siguientes. Debe tener un drop cero, es decir, que la altura del pie una vez en el suelo debe ser la misma tanto en la parte de los metatarsos como en la parte del talón. Debe de tener una suela mínima, inferior a 9 milímetros, y esta suela además debe ser muy flexible y elástica. Ello nos debe permitir en todo momento poder deformar la zapatilla tanto en un sentido como en el sentido de la torsión. Con ello facilitar todos los movimientos del pie al correr. Además, esta zapatilla debe tener una horma ancha en la parte delantera que nos permita que el pie vaya completamente libre, sin oprimirse, y con ello pueda realizar todos los movimientos precisos para poder correr. Además, el upper en la parte delantera debe tener una altura suficiente para permitir la oscilación hacia arriba y abajo de los dedos del pie. En la parte posterior, en el talón, este debe sujetar muy bien el talón del pie, pero no debe ser excesivamente alto para con ello permitir las oscilaciones del tobillo y de los ligamentos correspondientes y con ello fortalecer toda la estructura del pie, dándole el máximo movimiento posible. Además debe ser una zapatilla muy ligera que prácticamente no nos sintamos nada al correr con ella. Esta zapatilla no debe dar ningún refuerzo ni soporte en la zona del arco porque esto lo debilitaría y debe permitirle también que se monte y desmonte fácilmente cuando hacemos el aterrizaje y la propulsión. Otro tipo de zapatillas minimalistas son las five finger o 5 dedos. Son parecidas a un guante para el pie y ayudan a orientar bien los dedos. Son muy ligeras, flexibles y cómodas, y transmiten muy bien las sensaciones del terreno. Por todo ello, son una buena elección para correr minimalista si deseamos llevar el pie cubierto. Por último, uno de los calzados más simples y minimalistas que existen, las sandalias huaraches. Este calzado permite una libertad total de movimientos, ofreciendo la protección necesaria para la planta del pie. Aquí podemos ver un ejemplo de zapatilla intermedia que reúne las características propias de ambos modelos, de la zapatilla amortiguada y de la zapatilla minimalista. Como podéis ver, el drop en este caso existe, pero no es muy grande. La diferencia entre la parte delantera y la parte del talón puede ser de unos 4 milímetros. Además, esta zapatilla dispone en la parte inferior de la suela de un sistema llamado Metaflex, que es una hendidura que lleva en la zona de los metatarsos que facilita la torsión en este punto y a pesar de tener una suela relativamente gruesa, como de unos 10 milímetros, pues su torsión en esta zona se ve favorecida por este tipo de suela. Respecto a la horma, vemos que estamos en un punto intermedio con respecto a una zapatilla minimalista y una amortiguada, sin ser tan ancha como una minimalista y ni tan estrecha como una amortiguada. Para poder fortalecer los pies durante el día y facilitar con ello la transición, podemos utilizar calzado minimalista de forma casual. Este calzado, como veis, cumple con todas las características de una zapatilla minimalista, ya que su drop es cero, la suela es muy fina, inferior a 5 milímetros. Además, su horma es muy ancha, con lo cual los pies van completamente libres en su interior, al igual que son muy flexibles, facilitando las torsiones y los giros del pie en todos los sentidos, y con ello nuestro pie durante el día está completamente libre dentro de unos zapatos. Otro modelo de zapato minimalista, menos formal, más juvenil, es este que os estoy mostrando, que lo mismo que en el caso anterior, su drop, como podéis ver, es cero, completamente plano el pie, y es una suela muy fina, menor de 5 milímetros también, muy deformable,
en todos los sentidos por torsión y con una horma igualmente ancha que nos permite plena libertad del pie dentro del zapato. Por último, este modelo de zapato minimalista de caña alta, tipo botín, con características similares a los anteriores. El calzado minimalista de uso diario nos puede ayudar a hacer una transición más rápida y segura hacia el minimalismo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda me la podéis hacer llegar a través de los comentarios del canal. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas. Suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los vídeos de esta serie. Un saludo y hasta la próxima. Hoy quiero presentaros el primero de una serie de vídeos sobre minimalismo. Los vamos a hacer en formato pregunta-respuesta para intentar resolver todas las dudas que os planteáis.